La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Dios es bueno, gloria a Dios que podemos estar de nuevo en contacto. Usted viéndome y yo pudiendo comunicarme con usted, hablando con usted, motivándola a usted. Recuerde que estamos en el programa Conquistando su Paz o Conquistando la Paz del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, entregándonos a Él diariamente. Recuerde que la paz no tiene precio. Hay gente que le pone precio a la paz, hay gente que tiene que hacer cosas para tener paz en su casa, en su familia, mandar a los hijos a estudiar y dice, oye, ahora tengo paz, pero la paz va mucho más allá. La paz es algo interno, algo que no depende de las circunstancias y Cristo es el que nos puede dar esa paz. Por eso en Conquistando tu Paz le motivamos y le animamos para que usted todos los días conozca el amor del Señor, conozca la paz de Cristo, el corazón del Señor, escucharlo a Él todos los días, hablarnos a nuestras vidas a través de una lectura bíblica, a través de una canción, a través de alguna persona, a través de algún niño, de algún anciano. Podemos escuchar la voz de Dios y cuando escuchamos la voz de Dios hay paz en nuestros corazones y le aseguro que no hay nada que se compare con tener paz. La paz del Señor es lo más maravilloso que podemos entender, tener en este planeta, en este mundo. Las circunstancias, el estrés, lo que pasa en el mundo, las noticias y lo estresan a uno y cómo está la familia y uno oye noticias y es algo terrible, pero cuando estamos en Cristo, esa paz sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento nos quiere hacer malas jugadas, pero la paz que sobrepasa ese entendimiento hace que a pesar de todo lo que sepamos o sabemos, la paz está ahí gobernando nuestra vida, gobernando nuestro corazón. Y yo siempre digo y pongo este ejemplo que a veces uno dice, es que yo debería estarme volviendo loco, es que yo debería andar, irme al Chirripó allá y quedarme ahí por lo menos 4 años sin saber nada de nadie, pero no, a pesar de todas las circunstancias, uno mismo dice, la paz de Cristo está gobernando mi corazón. Yo debería estar pensando en hacer un montón de tonterías, pero la paz de Cristo está en mi corazón. Me siento tranquilo, calmado, y la gente que está alrededor se sorprende y no dice, ¿pero qué le pasa? Debería estarse pensando en pegarse un tiro, debería estar pensando en irse a otro país, pero no, es que es la paz de Cristo. Uno no hay respuesta humana, no hay respuesta consciente. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que en los primeros cristianos del primer siglo, ellos los perseguían, los mataban y ahí estaban con la paz de Cristo en su corazón, en medio, los quemaban vivos, los lanzaban al circo romano y en lugar de hacer un montón de cosas y de quejas, se abrazaban, morían abrazados, cantando y alabando al Señor. ¿Eso qué lo hace? La paz de Dios que está en nuestros corazones. Hoy en día tal vez no nos persiguen, no nos van a matar por ser cristianos, pero si hay circunstancias que nos quieren matar, si hay presiones económicas, hay montones de cosas, pero podemos seguir levantando nuestras manos y alabando a Cristo porque Él es bueno y porque Él nos llenó de su paz y de su amor en nuestras vidas y corazones. Y hablando de eso, quiero tocarles algo que está en la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4 hay un texto muy muy lindo, ya casi se los voy a leer, pero para ubicarnos un poquito en el contexto, cuando usted lee el libro de Hechos, es un libro histórico escrito por un hombre muy intelectual, por un doctor llamado Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas. Y cuando él escribe Hechos, es algo muy cronológico, muy histórico. En el capítulo 3 dice la Biblia, en el capítulo 3 de Hechos, que iban Pedro y Juan hacia el templo al momento de la oración y de camino en un templo ahí se encuentran a un hombre paralítico. Le dan la mano y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levanta, da un salto increíble y comienza a danzar, comienza a brincar y la gente lo ve. Y la gente da gloria a Dios por eso. Y la gente se queda maravillada por el milagro que acaban de ver. Imagínense que usted vaya por el centro de San Isidro, hay un hombre paralítico y de repente usted lo vea corriendo, caminando y se le va a preguntar, ¿pero qué fue lo que le pasó? Y posiblemente, si fuera este hombre de la Biblia, le diría, no, 2 hombres oraron por mí en el nombre de Jesucristo y aquí ando corriendo, caminando, ando danzando y alabando al Señor. Mire, es algo sorprendente. Usted y yo nos alegraríamos, nos pondríamos contentos y hasta buscaríamos a estos hombres para llevarlos a la casa, para que oren por mi familia, por alguien más o por lo que sea. Pero resulta que sí, que aunque muchos se alegraron, hubieron algunos que se pusieron envidiosos, tuvieron celos de lo que habían hecho Pedro y Juan. Los comienzan a perseguir, comienzan a buscarlos, porque esto fue un alboroto, esto fue algo impresionante en Jerusalén. Y comienzan a buscar a Pedro y a buscar a Juan y comienzan a perseguirlos, los fariseos y la policía de los fariseos comienzan a perseguirlos y en el capítulo 4 les piden cuenta de lo que habían hecho. Les piden cuenta de por qué habían orado por un paralítico y por qué habían hecho que este hombre volviera a caminar. Y en el capítulo 4, vamos a leerlo momentáneamente, así rapidito.
dice la Biblia más o menos como así, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice, en el 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Imagínense, un milagro, algo que por lo que ustedes deberíamos de estar contentos, alguien se puso envidioso y los mandó a la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿con qué poder, con qué nombre, por qué ustedes hicieron esto? En el versículo 8 viene una respuesta de las más lindas y hermosas que hay en la Biblia, y dice lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sigue diciendo el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire qué impresionante, hay un hombre que es sanado, que es un paralítico, Dios lo levanta, Dios lo restablece, porque Dios tiene poder para sanar. De hecho, al final de este programa queremos orar. Si usted está enfermo, prepárese, vaya teniendo fe, porque queremos orar para que Dios sane tu vida, para que Dios haga un milagro en tu hijo, en alguien, en algún familiar, en algún vecino, en algún amigo, porque Dios sigue haciendo milagros. Esto pasó hace más de 2000 años, pero Dios hoy en día sigue haciendo milagros. Dios sigue tocando vidas, sigue transformando vidas, y queremos orar para que tu vida sea tocada por el poder de Dios. Y vemos a un hombre que fue sanado, los llevan a la cárcel a Pedro y a Juan, y cuando les toca hablar, ellos dicen, se nos interroga por el beneficio hecho a un hombre, y mencionan qué nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, fue en el nombre en quien oramos para sanar a esta persona. Y el versículo 12 da una de las verdades centrales del Evangelio y de todo el libro de Hechos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Pedro, el que algunos llaman que fue el primer papa o uno de los primeros apóstoles, el que recibió las llaves del reino, este hombre Pedro, vea qué interesante, dice que en ningún otro hay salvación. No era ni en el mismo Pedro, ni en Juan, ni en la mamá de Jesús, ni en alguna otra persona, es que en ningún otro hay salvación. Dice Pedro en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo que será dado a algún ser humano en el que usted y yo podamos ser salvos. El único nombre en el que podemos ser salvos es en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente en ese nombre, si usted quiere ser salvo, usted quiere tener una relación correcta con Dios, el único nombre a través del cual usted puede tener esa relación correcta con el Padre se llama Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Tal vez ustedes le han dicho, no, es que podemos ir al cielo, hay muchas formas de ir al cielo. La Biblia dice que solo hay un camino, que solo hay una vida, que solo hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de ir al cielo, la única forma de ir al Padre, bíblicamente hablando, si a usted le importa la Biblia, si le gusta lo que la Biblia dice, si cree que la Biblia es la palabra de Dios, no importa en su versión o como sea, la Biblia enseña y dice que solo hay un camino, una verdad y una vida. Esa vida es Jesucristo, y es la única forma de ir al cielo. Es la única. Y aquí Pedro lo reafirma. Pedro, que es una persona importante en la Biblia, en el libro de Hechos sobre todo, en los evangelios, los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece Pedro haciendo de las suyas, cortándole la oreja a un hombre que quería llevarse a Jesús. Pedro sale haciendo muchas cosas, camina sobre las aguas. Es un hombre impresionante, un hombre que hizo cosas que los demás no hicieron. Y dice Pedro aquí, cuando está predicando en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Póngase a pensar en, tal vez a usted, su abuelita, su mamá, su papá, tradicionalmente en su familia se ha pensado que la salvación la da algún santo, la salvación la da alguna mujer, que la salvación la da algún hombre, que la salvación la da haciendo muchas cosas buenas. La salvación tiene solamente un nombre y se llama Jesucristo.
Y es el momento de reflexionar en nuestras vidas y decir, es el momento de ponerme a cuentas con Dios. Quiero estar a cuentas con Dios y la única forma es a través de Jesucristo. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que murió por usted, Él fue el que murió por mí. Fue su sangre la que fue derramada en la cruz del Calvario. No fue la sangre ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, no, de nadie más. Es la sangre de Cristo la que fue derramada en la cruz del Calvario, muriendo como un cordero para que usted y yo tuviéramos paz con Dios, para que usted y yo tuviéramos comunión con Dios y para que usted y yo tuviéramos todos los días, pudiéramos hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios en el polideportivo de San Isidro. Yo puedo hablar con Dios en mi casa. Yo puedo hablar con Dios mientras voy caminando hacia el mercado para tomar el autobús o mientras voy manejando en el auto. Puedo ir hablando con Dios. Ya no tengo que esperarme un domingo a la iglesia. No tengo que esperarme cuando vaya a la iglesia. No tengo que esperarme ir a un lugar especial. El lugar especial lo hago yo en ese momento, en ese lugar. Perdón, cuando hablo con el Señor. Ese momento es el especial, ese lugar es el lugar especial y podemos hacerlo y vivirlo todos los días de nuestra vida cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, y se lo cito otra vez, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si a usted le dijeron, no, es que en el nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y lo dijo Pedro, el apóstol Pedro, no hay otro nombre, no importa el de quien sea, el de como sea, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Piense lo que usted le hayan dicho desde pequeño, no hay otro nombre. Y sigue diciendo el versículo 13, entonces viendo el denuedo significa la fuerza, la hombría, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, de la gente normal y corriente como usted y como yo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos decían, pero ¿cómo este tipo de personas, cómo estos dos muchachos, Pedro y Juan, son gente que no fueron al instituto bíblico, no fueron a una universidad, no se graduaron ni como ingenieros, ni arquitectos, ni son científicos, nada, son gente pescadores? ¿Cómo ellos pueden hablar con ese denuedo? ¿Cómo ellos pueden hablar con esa fuerza? Y la gente, hasta que abría los ojos, maravillados de cómo ellos podían hablar. Y es lo lindo, como uno ve como gente normal, común y corriente, gente que no tiene nada especial, no tenemos nada especial. Dios hoy en día, después de que le recibimos, nos ha transformado y podemos hablar el evangelio. Y usted dice, no, pero es que usted no se imagina cómo soy yo soy el tipo más sencillo que puede haber, yo no estudié nada, no importa, es la especialidad de Dios tomar gente que no es para convertirla en gente que sea, para avergonzar a los que se creen mucho, y es lo que hace Dios, Dios se especializa en eso, tomó a Pedro y a Juan, y tomó a muchos otros que eran completamente diferentes a ellos y los convirtió en portavoces del evangelio. Y tal vez tú no seas un predicador que va a andar por todo el mundo, pero usted no se está dando cuenta que en este momento, cuando reconozcas a Cristo, cosas maravillosas y propósitos de Dios se van a activar en tu vida. Usted dice, yo no tengo ningún propósito en mi vida, pero hay propósitos que se activan cuando buscamos de Dios. Hay circunstancias que se mueven cuando conocemos a Dios. Cuando Dios viene a nuestros corazones y reconocemos que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, hay cosas que van a cambiar radicalmente en tu vida. Y cosas que para ti eran imposibles antes, ahora van a ser posibles, porque en el nombre del Señor todo es posible. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Que tal vez tienes a alguien enfermo en tu familia y usted dice, no, es imposible. Es posible para Dios. Si creemos, Dios lo puede hacer. Si ponemos nuestra fe en el Señor, Dios lo puede hacer. Por eso vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar y por tu familia, por ti mismo, por alguien que esté enfermo. Vamos a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, toda dolencia, toda enfermedad que haya en cualquier persona que me esté escuchando, no importa el tipo de enfermedad, tú tienes el nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo reprendemos toda dolencia, toda enfermedad, toda parálisis. Así como sanaste a ese paralítico, Señor, tú puedes sanar a cualquier paralítico hoy en día. En el nombre de Jesús recibes sanidad total y completa de parte del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Te invito para que nos busques. Aquí en nuestra pantalla aparecerá nuestro número telefónico, nuestra página en internet. Necesitas conocer de Dios igual que todos nosotros. Llámanos, búscanos, estamos para servirte. Que el Señor te bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste